¿Habéis necesitado alguna vez conectar dispositivos nuevos basados en puertos Ethernet con dispositivos antiguos basados en puertos MPI o Profibus? Existen distintas opciones, pero aquí os vamos a enseñar una muy económica en el caso de que dispongáis de pantallas TP Comfort. Las más inmediatas, que no son las más económicas, sería ampliar las CPUs que existen en el sistema con módulos de comunicación. Se puede incorporar una CPU 343-1 LIN en el sistema S7300 antiguo para conseguir un puerto Ethernet, o se podría ampliar tanto el S7200 como el S7500 con un módulo de comunicaciones de Profibus. En cualquiera de los casos, esta modificación implica un coste económico en el hardware, cuya referencia os voy a dejar en la descripción, y además implica que cuando se implementa hay que parar el sistema. Sencillamente porque es una configuración de hardware nueva y la CPU va a pasar a stop. Pero si en vuestra instalación existe una pantalla TP Comfort, estáis de enhorabuena, porque no os tendréis que gastar ni un céntimo, dado que estos paneles de operación cuentan con interfaz Profinet e interfaz Profibus. Por lo tanto, podemos hacer un script muy sencillito para poder utilizarla a modo de gateway, y todo muy sencillo y muy económico. Si quieres saber cómo, quédate hasta el final del vídeo. Te vamos a enseñar cómo se configura en TIA Portal, pero antes vamos a mostrar ciertas peculiaridades que tenemos que tener en cuenta. Vamos a mandar la información de nuestro S7300 a través de un proxy por Step 7, y desde el TP Comfort a través de un script mandamos la información que queremos compartir hacia el S7200 a través de un proxy con TIA Portal. Para los que no conocéis el proxy device, informaros que es algo totalmente software que se realiza de una manera transparente y directa a través de los sistemas de Siemens. No hay que incorporar nada adicional. Pero es importante saber que los proxies solo funcionan de versión inferior hacia versión superior. Es decir, si el proyecto de la pantalla está realizado en un TIA Portal inferior al proyecto de la CPU 1200, no funcionará y recibiremos un mensaje como este, al poco tiempo de tratar de inicializar el proxy. ¿Queréis aprender cómo se realiza toda esta configuración? Comenzamos el tutorial, no os perdáis detalle. Comenzamos creando nuestro PLC en Step 7. Vamos a insertar un nuevo objeto de la gama Simatic 300 y vamos a configurar un hardware muy básico en el cual vamos a introducir una CPU después del bastidor, que podría ser, por ejemplo, una 315 con 2 puertos DP. Vamos a hacer una nueva red. Y a partir de aquí creamos un DB. Nuevo objeto. Bloque de datos. Vamos a llamar DB1. Y vamos a crear, por ejemplo, 10 variables. Crearemos 10 variables que serán de tipo entero. Solo nos queda guardar el proyecto. A continuación vamos a crear un proyecto del cual vamos a sacar el proxy a partir de TIA Portal 16. Podría ser con cualquier TIA Portal que sea inferior al proyecto que vamos a hacer con la pantalla. Agregaremos un dispositivo, por ejemplo, de la familia 1200. Es importante que el rango de IP esté dentro del rango de IP que posteriormente tendrá nuestra pantalla. Y hacemos lo mismo, agregamos un bloque tipo DB y creamos también 10 variables.
es muy importante compilar el DB antes de generar ningún otro proxy. Guardamos el proyecto y ahora sí buscamos la carpeta de datos de proxy de dispositivo. Agregamos un nuevo dato y vamos a decirle que nos lleve los datos que están contenidos en el bloque de datos 1db1. Podríamos exportar también otro tipo de datos como variables y determinados elementos de los objetos tecnológicos. Le vamos a llamar plc proxy TIA y vamos a exportar. Le diremos que nos lo lleve a una carpeta y nos generará un archivo con extensión IPE. Sería este el archivo. Por último, tendremos que crear el proyecto de la pantalla. Vamos a agregar un dispositivo tipo HMI, tipo Comfort Panel, voy a ser cualquiera de estos. Vamos a elegir el TP700 Comfort. Nos olvidamos del Wizard porque simplemente vamos a hacer un ejemplo de cómo lo utilizaríamos como proxy. Independientemente, podría contener todos los datos del proyecto que quisiésemos. Pues en nuestro proyecto necesitamos los dos proxies sobre los cuales vamos a intercambiar los datos de información. Vamos a agregar un nuevo dispositivo y en controladores el último que incluye es Device Proxy. Simplemente tendríamos que seleccionar este y tendríamos que añadir un nuevo Device Proxy, ya que tenemos dos PLCs. Para importar los datos que hemos generado previamente, lo único que tendríamos que decir es inicializar proxy de dispositivo. Y aquí tendríamos que buscar nuestro proyecto a importar. En este caso vamos a importar el que hemos hecho en Step 7. Para ello simplemente apuntamos al proyecto Step 7 que hemos creado. Como podéis ver, nos informa qué tipo de objetos podemos importar. En este caso tenemos nuestro DB1, podríamos tener otro tipo de variables avisosas del controlador, pero en nuestro caso solamente vamos a importar DB1. Y nuestro segundo PLC sería el S71200, hacemos lo mismo y buscamos el proxy que hemos generado previamente. Igualmente nos dice que podemos importar estos datos que previamente son los que habíamos exportado. Le damos a aceptar y nos importa los datos, con lo cual él ya reconoce que este sería el PLC con la CPU S7-315 y este sería el PLC con la CPU S7-1212. Lo siguiente que nos queda hacer es realizar las conexiones y configurar las variables. Para ello es muy sencillito. Abrimos las variables y podemos crear una nueva tabla que la vamos a llamar proxy y en ella lo que vamos a hacer es copiar y pegar los datos de ambos PLCs. Para que nos genere la conexión, si no queremos hacerla a mano, podemos hacer una variable de prueba que vamos a borrar posteriormente y en las variables de PLC vamos a buscar nuestro proxy. Como veis, él ya nos reconoce que sería el DB1 DBW0 y si vamos a las conexiones veremos que nos ha generado esta conexión. En este caso sería a través de la red DP y la dirección del dispositivo HMI es 1 porque no lo hemos cambiado por defecto y la dirección
del dispositivo PLC es 2, que es la que habríamos configurado en Step 7. Para generar las variables vamos a ir al bloque DB del proxy y lo vamos a arrastrar a nuestra tabla de variables. Borramos la que hemos hecho inicialmente y vamos a hacer lo mismo con las variables del otro PLC. Vamos a conexiones y vemos que nos ha generado una nueva conexión, en este caso vía Ethernet. Esto sería el dispositivo HMI, la dirección IP, que vemos que por defecto nos ha dejado el mismo rango, y la dirección que previamente hemos establecido en nuestra CPU S7 1200 y nos lo importa cuando importa el proxy. Evidentemente estos datos podríamos cambiarlos a gusto del consumidor. Hacemos lo mismo con las variables. Nos vamos al DB y aquí vamos a tener un problema porque hemos generado variables tipo bool en el proxy del step de TIA Portal, mientras que las variables de Step 7 eran de tipo integer y nos va a generar problemas a la hora de crear el script. Por lo tanto, vamos a reconfigurar el proxy para que veáis que no hay problemas en cambiarlo tantas veces como deseemos. Volvemos a nuestro DB y ahora sí vamos a decirle que el tipo de datos es entero. Volvemos a compilar, guardamos y buscamos nuevamente nuestros datos de proxy que habíamos generado previamente. Dejamos marcada la misma opción, exportamos y le damos al mismo archivo. Como veis, él nos sobreescribe el archivo, no habría ningún problema, lo único que el anterior le habríamos perdido, evidentemente. Volvemos otra vez al proyecto de la pantalla. Si observáis los datos del proxy de la CPU, siguen siendo de tipo bool, y esto es porque una vez que los importa, él ya guarda los datos de proxy. Para poder actualizar estos datos, simplemente tendríamos que importar nuevamente, actualizando los datos, y él ya ve que hay unos datos diferentes y nos pide si queremos actualizarlos. Le damos a aceptar y ahora sí, estos datos son de tipo entero. Con lo cual volvemos a terminar nuestra tabla de variables y al igual que hemos hecho previamente, nos vamos a los datos del proxy, seleccionamos todos y les arrastramos a nuestra tabla de variables. Borramos el que habíamos hecho inicialmente para que nos genere la conexión y ya tendríamos todo preparado. Lo único que nos queda es hacer nuestro gateway a través del script. Para eso, ¿qué podemos hacer? Bien, pues buscamos la zona de scripts y generamos nuestro script. Y simplemente vamos a hacer una igualdad en la cual queremos que los datos que hay en un PLC se igualen a los datos que hay en el otro PLC. Podríamos hacer otro tipo de script más complejo, pero en este caso estamos haciendo simplemente una pasarela en la cual los datos de un lado van a pasar al otro lado. La expresión que tenemos que programar es muy sencillita. Simplemente vamos a igualar el tag de un lado con el tag del otro lado. Para ello utilizamos la expresión smart tag, smart tags
seguido del nombre de la variable que queremos leer. En este caso, por ejemplo, vamos a escribir lo que hay en la en el PLC S7300 en nuestro PLC S7200. Con lo cual, esta var 1 le vamos a igualar a esta var 1. Tendríamos que hacer lo mismo para todas las variables. Tanto, vamos a copiar y simplemente vamos a cambiar el 1 por el valor de la variable. Guardamos, vamos a compilar para ver que todo está bien. Y lo único que queda es cuándo vamos a ejecutar el script. Entonces podría ser a través de un botón en pantalla, pero evidentemente esto no es práctico, o simplemente podemos decir alguna variable concreta que sabemos que puede estar cambiando cada segundo, cada cierto tiempo, que puede servir como refresco. Por lo tanto, por ejemplo, si utilizásemos la variable 1 de nuestra CPU del S7300, que son las que estamos utilizando como lectura, iríamos a propiedades y en eventos, en el cambio de valor, le podemos decir que ejecute la función VB1 y el nombre que quisiésemos nosotros darle. Y con esto hemos conseguido a través de la pantalla hacer una pasarela de modo que los datos van a ir desde el PLC, el S7300 vía Profibus hacia la pantalla y de la pantalla van a escribir vía Profinet en el S7200. Es una manera muy barata que podemos aprovechar siempre que en nuestro proyecto dispongamos de un tipo de pantalla TP Comfort. Espero que este truco sea útil, que os haya gustado el vídeo y si es así, por favor mostradlo con vuestros likes y dejad los comentarios. Si tenéis cualquier duda también os espero en comentarios y si sabéis otra manera de hacer un sistema de este modo, también lo espero en los comentarios. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo.